100 curiosidades acerca de Hitler y el Tercer Reich, parte 2. Número 26. Hitler en su etapa de vagabundo, así como tú y como yo. El mismísimo Führer también fue vagabundo, esto en sus años en Viena después de haber fracasado como artista. Sí, tuvo que dormir en los llamados asilos para hombres en situación de calle, reconciliando el sueño entre otras decenas de hombres en un dormitorio comunitario. Así, por las mañanas tendría que volver otra vez a la calle sin dinero. Número 27. Pero en esta parte de su vida, Hitler como vagabundo no estuvo solo. Fue acompañado por Reinhard Hannisch, su amigo vagabundo. Pero esa amistad no terminaría bien. Comenzaron a vender juntos los cuadros de Hitler. Pero empezaron a tener riñas porque Hannisch era un vividor. Y mientras el nazismo junto con Hitler llegó al poder, Hannisch siguió en las calles. Decidió entonces escribir un libro hablando sobre Hitler, además de realizar pinturas al óleo y falsificar la firma de Hitler. Ya Hitler estando en el poder, Hannisch fue enviado al campo de concentración de Buchenwald, esto por fraude. Y en este lugar sospechosamente perdería la vida. O sea, muy probablemente Hitler mandó a que se deshicieran de él. Número 28. Los demonios de la mente 1. Número 29. Los demonios de la mente 2. Y número 30. Los demonios de la mente 3. Ok, esta parte es muy del autor del libro en cuestión, Cosnava. Según él, los demonios de la mente son ideas que en algún momento un individuo puede plasmar por escrito, o también en un discurso, pero que a su vez permean a nivel social en la cultura y en la época en la que se está viviendo, y que por lo tanto la gente está deseosa de aceptar, aunque ya la aceptaron previamente en su subconsciente, o algo así, más o menos. Aquí maneja tres conceptos. Primero, cómo pasamos de la selección natural darwiniana a la selección racial nazista. Cómo se abraza el anarquismo de izquierda y cómo posteriormente se abraza el nazismo para que una nación obtenga su emancipación. Es decir, llega el punto en el que una sociedad puede aceptar una idea por más extrema que ésta sea, para tratar de obtener su identidad. Y así sucedió en la Alemania nazi. ¿O tú qué opinas? Número 31. Hitler pudo haber sido un malvado y la imagen viva de la maldad y todo lo que queramos, pero no podemos negar que fue un gran orador, quizás el mejor de la historia. Tan solo miren esto. Meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein. El tipo tenía más ímpetu que pastor pentecostés, y el secreto pudo haber sido la ira. En sus gestos y ademanes parecía que estaba peleando contra un enemigo imaginario. Y después esta rabia fue transmitida por radio. Esta fue el gran arma de Hitler. Número 32. Hitler combatió en la Primera Guerra Mundial. Aquí su foto. Era un cabo de enlace o mensajero. Según se dice, era temerario lanzando misivas entre trincheras, y al parecer capturó junto con otros mensajeros una sección enemiga, siendo así condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase. Mal soldado no fue, aunque muchos historiadores han querido mostrarle más bien como alguien cobarde, y que dicha condecoración fue más bien por estar pasando por ahí nada más, por lo cual no estaría demostrando nada. En este tipo de cuestiones siempre habrá distintas interpretaciones. Número 33. Hitler, de soldado, de por sí ya era un tipo bastante nacionalista. Aunque bueno, depende mucho de la fuente de la cual se extraiga la información. Hitler era o bien un fanático que amaba locamente a su patria y daría su vida por ella, o simplemente era un tipo cobarde que estaba de paso, y que no era un temerario, más bien un oportunista. Número 34. Estamos de acuerdo que ningún niño nace con aversión contra otras personas. Y asimismo, Hitler no nació siendo antisemita, lo cual significa que en algún punto de su vida comenzó a sentir odio contra los judíos. Se dice que esto comenzó cuando el doctor Edward Bloch, quien era judío, no pudo salvarle la vida a su madre, Clara Hitler. Lo cual no cuela tanto. Después de todo, Hitler defendió a Bloch durante la Alemania nazi. Otros dicen que Hitler comenzó su antisemitismo durante su juventud. Otros dicen que Hitler comenzó su antisemitismo cuando, en su época de vagabundo, tuvo el sentimiento de que los judíos le estaban quitando la riqueza a los ciudadanos alemanes en su propia patria. Pero Cosnova tiene una idea y una teoría quizá más realista. En realidad, Hitler era un oportunista,
Si bien los judíos no eran de su total agrado, pero su disgusto era más bien de una situación más política, y Hitler solamente lo utilizó como parte de su discurso, un enemigo en común para unificar a Alemania. Entonces, según Kosnova, Hitler solamente utilizó el odio contra los judíos como una terrible excusa para unificar a los alemanes y poder ascender al poder. ¿Y ustedes qué opinan? Número 35. ¿Cuáles eran las preferencias de Hitler? Algunos rumores suponen que Hitler tenía gusto por los hombres. O hay un rumor un poco más bizarro que dice que a Hitler le faltaba un testículo y por lo tanto era impotente. Lo cierto es que Hitler en ese sentido era un tipo relativamente normal. Era bastante tímido, vale, pero no era tal cual un impotente. De hecho, tuvo varias relaciones con distintas mujeres. Y tuvo un noviazgo secreto, pero bastante prolongado, con quien posteriormente sería su esposa, Eva Braun. En resumen, era normal el muchacho. Número 36. Cerca del final de la Primera Guerra Mundial, Hitler se quedó ciego, temporalmente ciego. En la Gran Guerra se utilizó como parte de la artillería la mostaza de azufre, mejor conocida como gas mostaza. Este agente químico era arrojado a las trincheras más que como parte del plan de combate, como una suerte de ver quién era el que le hacía más daño a los oponentes. En una ocasión, el Führer, o sea Hitler, tenía la encomienda de dejar un paquete en una trinchera. De pronto y sin previo aviso, a esta trinchera lanzaron este gas, provocando que Hitler quedara ciego temporalmente. Un doctor llamado Edmund Foster diagnosticó a Hitler con psicopatía histérica, dado que los efectos de este gas solamente duraban 3 días, por mucho. Pero en el caso de Hitler, estos efectos duraron mucho más y de acuerdo con este doctor, estos efectos se debían más bien a una ceguera psicosomática, o sea, una sugestión por parte del paciente. Esta fue, por cierto, la segunda ocasión en la que Hitler fue diagnosticado con desórdenes mentales, pero al final del día este diagnóstico fue mientras estaban en la Gran Guerra. Número 37. Otro acontecimiento que pudo haber cambiado el curso de la historia es que Hitler casi pierde la vida al finalizar la Gran Guerra. En julio de 1918, el general Ludendorff lanzó la última ofensiva por parte de los alemanes. Ahí pereció lo que quedaba de la juventud alemana en combate. Y ahí desapareció el 16º Regimiento de Reserva, o también llamado Regimiento List, donde combatía Hitler. Pero el destino decidió que Hitler, entre todos sus compañeros, fuera de esos pocos sobrevivientes. Número 38. ¿Cómo fue el ascenso de Hitler al poder? En realidad no es tan difícil saber cuáles son las causas. Después de la guerra, la República de Weimar, la que era el orden político establecido de ese entonces, solamente se enfocó en pagar los daños que los aliados le habían obligado a los alemanes. A costa de esto, la población alemana quedó gravemente empobrecida y requerían de un gobierno que más bien velara por sus propios intereses. Entonces surgieron los partidos políticos de ultraderecha, quienes prometían soluciones en tanto que la República de Weimar perdía su prestigio. ¿Cuál fue el partido que adquirió mayor popularidad entre todos? El NSDAP de Hitler. Número 39. Los grandes discursos de Hitler. Aquí Kosnova es bastante repetitivo. Indica nuevamente que el poder del discurso por parte de Hitler consistía en el odio. El odio contra el gobierno, contra los aliados y contra los grupos minoritarios, como es el caso de los judíos. Número 40. Hitler, durante su etapa de Führer, estaba gravemente enfermo. Es de conocimiento público que Hitler padecía de una enfermedad relativamente grave a partir de sus 30s. ¿Cuál era? Realmente nadie lo sabe. Algunos consideran que solamente eran enfermedades psicosomáticas. Otros consideran que en realidad era su médico de cabecera, Theodor Murrell, el que le administraba demasiadas drogas, es decir, medicamentos, y por lo tanto le estaba minando la salud. Número 41. Algunos consideran que esta enfermedad en realidad era sífilis, particularmente en forma de neurosífilis. Yo no soy doctor, pero suena fuerte. Hitler tuvo, entre otros síntomas, problemas cardíacos, atrofia óptica, problemas gástricos y, por supuesto, crisis de ira, lo que apuntaría a dicha enfermedad o a alguna parecida. Número 42. La influencia del ocultismo en el nazismo. Si bien Hitler era un tipo más bien escéptico, sí tuvo acercamientos a sociedades ocultistas como Thule. Es verdad que, por ejemplo, uno de los hombres más allegados a Hitler, Himmler, sí estaba interesado por la esotería.
además de que varios de los filósofos pangermanistas eran miembros de estos cultos y sociedades. Pero al final solamente era una de tantas excentricidades que formaban parte del corpus del nazismo. ¿O no? Número 43. Carl Gustav Jung. Uno de los pensadores más importantes específicamente de la historia de la psicología. Jung es el claro ejemplo de que incluso las mentes más brillantes pueden ser seducidas por ideas extremistas. Ni siquiera era alemán, más bien era suizo, pero era lo que los nazis llamaban un alemán racial. Se dice que en una entrevista incluso llenó de halagos a Hitler. Aunque otras fuentes indican que en realidad lo que hizo Jung fue, durante la Segunda Guerra Mundial, informar a los aliados de manera secreta sobre la condición psicológica de Hitler. Número 44. El Purge de Múnich. Este es un acontecimiento de inicios del partido nazi, el NSDAP, o sea, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el cual comenzó en la cervecería de Burger Braunkeller. Tremendo alemán. En un golpe de estado entre el 8 y el 9 de noviembre de 1923. Hitler se inspiró en la marcha sobre Roma de Benito Mussolini, un año atrás, en 1922, en la que también impondría su gobierno. Curiosamente, el comandante Ludendorff, quien años atrás había sido líder de Hitler, ahora lo apoyaba en su movimiento. Número 45. Sin embargo, este movimiento por parte de Hitler fracasó estrepitosamente, al menos en su primera revuelta, en gran medida en parte porque los miembros golpistas no estaban bien organizados, e incluso las proclamas que llevaban consigo eran bastante contradictorias. Hitler, al ser buscado por las autoridades, decidió refugiarse en la casa de su amigo Putzi Hans Tang, donde incluso planteó quitarse la vida, pensando que las autoridades lo fusilarían. Al final solamente fue encarcelado por la policía y llevado a la prisión de Landsberg, donde se enteró que sería enjuiciado por alta traición. Número 46. Como si de un mártir se tratara, el juicio contra Hitler en realidad lo volvió alguien más popular y más reconocido en el país. Los mismos jueces de ese evento eran nacionalistas y por lo tanto le permitieron a Hitler soltar sus discursos contra el gobierno sin ningún tapujo. Pese a que Hitler terminó siendo sentenciado a 5 años en prisión, muchos de los que le escucharon y que siguieron su trayectoria simpatizaron con él. Todo listo para que cuando saliera de prisión se convirtiera en el líder de Alemania. Número 47. La cervecería Burger Braunkeller. Estamos hablando de un local enorme en Múnich. Este es un local muy icónico en el movimiento nazi, dado que desde aquí se partió para el movimiento golpista del Purge de Múnich, o de la cervecería. De hecho, este local anteriormente era un lugar donde acudían y se reunían los líderes de un joven partido nazi para conversar acerca de planes, de opiniones y también acerca de ideales del partido. Número 48. La cervecería Burger Braunkeller también es el sitio donde Hitler dio más discursos. De hecho, es el lugar en el que probablemente las personas conocieron por primera vez al Hitler orador. Pero no solamente eso, sino que más tarde, cuando el Partido Nacional Socialista ya estaba en auge, un individuo llamado George Elser planeó un atentado contra Hitler. El sitio donde este hombre planeó el atentado era precisamente la cervecería de Burger Braunkeller, que después de esa ocasión quedó deshecha. Número 49. Es interesante saber que en sus comienzos Hitler se alió con un político de derecha, Franz von Papen, quien fue elegido vicecanciller, pero pronto Hitler tomaría el control del asunto alejándolo del poder. Después, durante la noche de los cuchillos largos, von Papen fue encarcelado y muchos de sus íntimos allegados fueron eliminados. Después, decidió dedicarse únicamente como embajador de Alemania en distintos países. En otras palabras, Hitler sabía eliminar por lo bajo a todos sus enemigos. Número 50. Este monopolio del poder por parte de Hitler se extendió también a su partido político, al eliminar a sus contrincantes políticos y al caer la República. Solo había miembros del partido nazi en los puestos más importantes de la política alemana. Incluso se puede ver cómo al inicio el primer gabinete de Hitler estaba conformado por conservadores, que pensaban tener cierta influencia sobre Hitler pero que en realidad fueron relegados posteriormente a segundo plano. Y esta fue la segunda parte de las 100 curiosidades sobre Hitler y el Tercer Reich. Si te gustó el video, ya sabes, regálame un enorme like, coméntame aquí abajo si hay alguna de estas curiosidades que sabías, que no sabías o que te interesaría conocer un poco más.
Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. En el próximo video hablaremos de la tercera parte sobre estas curiosidades. Por mi parte sería todo, yo soy Gama, nos vemos a la próxima.